Falta un minuto, un minuto, un minuto para las 3. Gloria al Señor. Gracias, Padre. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga. Así es, Padre. Así es, Padre amado. Sí, Señor Jesús. No sé cuántos están ahí ya, pero ya vamos a comenzar. Que el Señor les bendiga, que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes, que el shalom de nuestro Padre esté en tu casa como en la mía. Que el Señor le bendiga. Vamos a inclinar nuestro rostro ahí donde usted está. Vamos a inclinar nuestro rostro, a ponernos en las manos de ese Dios vivo, a ponernos aquí en las manos de Dios para que el Señor guarde nuestra salida, nuestra entrada, nuestro andar, nuestro levantar. Todo lo que usted haga el día de hoy sea prosperado en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Bueno, vamos a inclinar nuestro rostro en este momento. Padre amado, Padre misericordioso, en esta mañana, Señor, venimos todo tu pueblo dándote honra, dándote gloria, diciéndote, Señor, que estamos agradecidos porque una vez más has permitido, Señor, que nuestros ojos sean abiertos, Señor, que nuestro intelecto esté, Señor, de acuerdo con nuestra alma, con nuestro pensamiento, Señor, para rendirte toda honra y toda gloria a ti, Señor y Dios altísimo, poderoso. Te ponemos, Señor, toda nuestra familia en tus manos, desde el más bebito hasta el más anciano, Padre Santo, para que seas tú ungiendo, cubriendo, para que seas tú, Señor, levantando, sanando, para que seas tú, Señor, cuidando, guardando, que tu shalom esté sobre cada uno de nosotros, Señor, de los que estamos hoy en esta madrugada, en esta mañana, Señor, ya listos para escuchar tu palabra, para entregarte este tiempo, este momento, Señor, que seas tú ministrando, que seas tú llegando a esos corazones, a estas casas, Señor. Entra aquí también, Padre Santo, manda ángeles alrededor mío como alrededor de mis hermanos, Padre Santo, que nos gocemos, Señor, en tu palabra. Háblanos a cada uno de nosotros, abre nuestro entendimiento, nuestro pensamiento, Señor, oh Altísimo Rey de Gloria. Estamos aquí, Señor, para glorificar tu sagrado nombre, nombre que sobre todo nombre, donde toda rodilla se doblará y donde toda lengua hemos de confesar, Señor, me incluyo yo, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Padre amado, gracias, Señor. Minimízame a mí, Señor, y engrandécete tú, Señor. Habla a cada uno. Si tenemos dudas de algo, Señor, hoy háblanos en esta palabra para que todo nos quede claro. Y si alguien nos pregunta, si alguien, Señor, tiene una duda, Padre Santo, sé que seamos nosotros instrumentos en las manos tuyas para que podamos, Señor, instruir, hablarle a otros acerca, Señor, de tu palabra, Padre amado. Gracias, Señor, nos ponemos en tus manos. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Que el Señor les bendiga, que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Fíjate que el día de hoy traigo un mensaje muy hermoso. ¿Se debe bautizar a los bebés? Es una pregunta. ¿Se debe bautizar a los bebés? Bueno, y vamos a ver en las Sagradas Escrituras si se debe o no se debe bautizar. Y la razón que yo traigo este tema es porque recibí una llamada de teléfono de una hermana que me dijo: hermanita Lorena, yo quería saber, me dice, ¿cómo puedo hacer para bautizar a mi niño? Entonces le pregunté yo a la hermana, ¿usted desde cuándo es cristiana? Y me dijo, hace un año que yo soy cristiana. Bueno, le digo yo, hace un año que usted es cristiana. ¿Usted ya se bautizó? Y me dijo, no, yo no me he bautizado todavía. Entonces le dije, mire, aquí la que se debe de bautizar es usted, no el niño.
¿Cómo? Me dijo, pero si nosotros todos mis hermanos, toda mi familia hemos sido bautizados desde pequeñitos, yo por eso no pensaba que yo necesitaba bautizarme. Mírele, esa es una confusión grande que hay, pero hoy le voy a leer las Sagradas Escrituras, le dije yo, y le voy a comprobar por qué los niños no se deben bautizar. Muchos, en las iglesias, en muchas iglesias toman equivocadamente las Sagradas Escrituras, porque si nosotros nos vamos a basar a lo que las Sagradas Escrituras nos hablan, nos enseñan, nos muestran, no hay ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento, no hay una sola porción bíblica que avale este pensamiento o esta situación de que se deba de bautizar a los niños. No se puede bautizar a los niños porque los niños no tienen conciencia de decidir, no tienen conciencia de entender de que somos pecadores. No es como nosotros los adultos que tenemos esa conciencia. Vamos a iniciar lo que dice la palabra de Dios aquí en esta porción bíblica. Quiero iniciar con algo del Antiguo Testamento. Mire lo que dice Salmo 51, aunque nos vamos a basar en lo que dice Lucas, pero quiero leerles lo que dice el Salmo 51, lo que dice David aquí en este Salmo. El Salmo 51, mire lo que dice 51:5. Mire lo que dice el Salmo 51:5. Dice así la palabra de Dios, que se lee honrando al Padre, honrando al Hijo y a la preciosa persona del Espíritu Santo. Dice así. Dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Bueno, aquí a lo que se refiere David es que David estaba consciente, muy consciente. Por eso habla David de que sus padres, no habla de él en sí, porque cuando un bebé nace bajo un mundo de pecado, sí, nace bajo un mundo de cosas que no le agradan al Señor, pero no hay un pecado consciente, un pecado personal que el niño haya cometido, y aparte el niño no está en la disposición de poder entender el bien y el mal. La palabra de Dios, vamos a leer aquí esta porción bíblica donde vemos qué fue lo que pasó con el mismo niño Jesús. Dice así, bueno, vamos a leer aquí en Lucas 2:21. Dice así la palabra del Señor. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Mire qué hermoso. Dice, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Fíjate que aquí por eso está hablando de la ley de Moisés, porque en el tiempo antiguo, cuando el pueblo de Israel estaba siendo instruido, cuando habían salido de Egipto, del cautiverio, el Señor le dio leyes a Moisés, y en una de esas leyes el Señor había puesto de que todos los niños los tenían que venir a presentarlos al Señor. En ningún momento habla de que el niño se tiene que bautizar. Nosotros, los adultos, somos los que tenemos que bautizarnos, pero después vamos a hablar de eso. Estamos hablando de los niños. Entonces aquí era parte de que ellos tenían que traer al bebé para presentarlo al Señor, y para que el Señor lo bendijera. Tanto el Señor como el sacerdote hacían oración por ese niño, para que ese niño fuera usado grandemente en el ministerio del Señor. Entonces dice, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor.
como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Mucha gente dice, pero hermana, entonces, ¿qué pasa con el limbo? ¿Qué pasa con el purgatorio? ¿Qué pasa si el niño se muere? El reino de los cielos le pertenece a los niños y lo vamos a comprobar porque la Biblia lo dice. No lo digo yo, no lo dice la hermana Lorena, no lo dice el Ministerio La Gloria Postrera, no lo dice el devocional de la madrugada, no lo dice la hermanita Lidia, no lo dicen los grandes pastores, los evangelistas, el líder cristiano, no, lo dicen las sagradas escrituras. Yo no sé si usted me está entendiendo. Mucha gente aún, yo me quedo sorprendida porque, por ejemplo, hoy que fuimos a Israel, muchas personas cuando tocó el tiempo para bautizarnos en el río Jordán, mucha gente me dijo a mí que iba por primera vez, yo no me puedo bautizar porque ya fui bautizado cuando era un bebé. Entonces yo les explicaba a ellos esto: cuando tú te bautizaron, ¿cuántos años tú tenías cuando dices que eras bebé? No, pues mi mamá dice que a los 15 días, a los 40 días, a los 3 meses, a los 6 meses. Un bebé no sabe. Eso son ritos de adultos. Nosotros no podemos bautizar a los niños. Estamos entendiendo de que el bautizo, número uno, el bautizo no salva. El bautizo solamente lo mismo que hizo el Señor Jesús. Dice que nosotros, cuando hemos creído en Cristo Jesús, hemos creído en que primeramente hay que estar entendidos de que somos pecadores, reconocer que somos pecadores. Un bebé no puede reconocer que es pecador. Segundo, debemos de creer en Cristo Jesús, que Él es nuestro Redentor, nuestro Salvador. Él es el que nos está dando la entrada triunfal al trono de la gracia, al trono de los cielos. Un bebé no entiende esa parte. Número 3, debemos de vivir en santidad. Debemos de vivir todos los días tratando de ser ministros, tratando de ser cartas abiertas e evangelizando, tomando nosotros nuestra parte diaria de las Sagradas Escrituras, venir, orar, buscar de la presencia del Señor. Un niño no lo sabe hacer. Entonces el bautismo es solamente se me ha ido ahorita, Padre mío. El bautismo no nos salva. Lo que nos salva es que nosotros hayamos aceptado a Cristo Jesús en nuestro corazón. Entonces nosotros aquí vemos cómo un niño no se bautiza. El Señor Jesús nos dio un vivo ejemplo de todo eso. Entonces dice aquí, y para ofrecer, dice, he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese el ungido del Señor. Fíjate que aquí como vemos de que el Señor Jesús había sido traído por sus padres a la iglesia para ser presentado delante de Dios, para que Dios bendijera su camino, bendijera su vida, para presentarlo delante de Dios. Pero ¿qué pasa? Nosotros presentamos a nuestros hijos, como he dicho yo muchas veces, cuando ellos ya tienen problemas, cuando ellos ya están fuera de nuestra fuerza, se puede decir, de nuestra casa. A veces los hijos se pierden. ¿Por qué? Porque no han sido instruidos. La palabra de Dios dice, instruye al niño en Proverbios, instruye al niño en mis caminos. Mire, se lo voy a leer para que nosotros veamos esta parte de aquí. Proverbios, si usted quiere lo puede leer, lo puede anotar. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartare de él. ¿Por qué dice así? Porque hay que instruirlo. Eso quiere decir que al niño desde pequeño va creando una conciencia. Pero ¿cuándo es que estamos hablando que es pequeño? Fíjate que en el pueblo de Israel, de la edad de los 2 años, le comienzan a explicar al niño la Torá. Nosotros le podemos comenzar a nuestros niños desde pequeños a
hablarles del Señor, a que ellos sepan de que a nosotros los padres nos pueden mentir, pero a Dios no se le miente. ¿Por qué? Porque Él lo ve todo, nada le es oculto, todo está en el ojo, en el oído, en la presencia del Señor. El Señor está pendiente de todo esto. Cuando nosotros traemos a nuestros niños a presentárselos al Señor, el propósito de la presentación es que el Señor lo bendiga, que el Señor use a este niño, a esta niña para su obra, para su ministerio, que sus pasos, donde quiera que este niño camine, sus pasos lo lleven siempre de la mano del Señor. Que su camino, donde quiera que este niño entre, donde quiera que este niño salga, que la presencia del Señor esté ahí. Eso es algo, me imagino que el Señor se pone feliz cuando nosotros hacemos todo esto. ¿Por qué? Porque lo estamos tomando en cuenta a Él. Estamos tomando en cuenta a Dios en la vida de este niño. Queremos hacer partícipe a Dios de esta gran bendición que nos ha llegado a nuestro hogar. Por eso es que un niño no puede ser bautizado, solamente se le puede presentar al Señor. Hay otra parte aquí en la Biblia donde dice que cuando Jesús andaba ya en su ministerio predicando el evangelio, dice que la gente se le aglomeraba a él, pero entre medio de los enfermos traían muchos niños para que él impusiera manos sobre ellos. Fíjate, haciendo lo mismo, sentándoselos al Señor. Dice, entonces les fueron presentados unos niños. Estoy en Mateo 19:13. Dice, entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Mire qué lindo. Y orase, y los discípulos les reprendieron. ¿Por qué los discípulos le reprendieron? Porque en ese entonces ellos sabían que donde lo tenían que llevar por rito era al templo, no a llevárselo a Jesús. Pero Jesús era el mismo Dios. Eso era lo que a veces a los discípulos les hacía difícil entender. ¿Cómo es que Dios mandó a su Hijo unigénito a la tierra para que Él tenía y tiene y tendrá la potestad bajo todo su dominio, en la tierra, en los cielos y debajo de la tierra? Jesús mismo estaba imponiendo manos sobre estos niños y oraba por ellos. Fíjate que si Jesús oraba por ellos, tú y yo debemos de orar por nuestros niños. Tú y yo debemos de orar. La Biblia nos da muchos ejemplos de lo que nosotros tenemos que hacer con nuestros niños. Yo no sé si usted está entendiendo por qué los niños no se bautizan. Los niños no están conscientes de que hay un pecado. Nacemos bajo el pecado, sí, porque la mayoría, como hemos dicho, es el pecado original de Adán. Es el pecado original. Y hay muchas iglesias que no voy a mencionar el nombre de las iglesias, pero muchas iglesias ahí es donde enredan a la gente, porque dice, el niño ya trae pecado, el niño ya trae un pecado, hay un pecado original, pero el niño no tiene pecado consciente. Cuando nosotros pecamos, lo hacemos conscientemente. Es por eso que nosotros conscientemente tenemos que venir delante de Dios y presentarnos delante de Él, reconocer, confesar con nuestra boca que hemos pecado delante de Dios, que reconocemos que solamente Él es el único camino y que reconocemos que por su sangre somos completamente salvos. Solamente con confesar, con creer, con traer un corazón contrito y humillado, con entender nosotros estar conscientes con nuestra mente y nuestro corazón. Eso es lo que nos salva, no el bautismo. El bautismo solamente es un acto de obediencia delante de Dios. Jesús lo hizo y lo hizo a los 33 años, cuando Él estaba mostrándonos a nosotros que a la edad adulta es cuando nosotros estamos conscientes de nuestros pecados. Yo he explicado siempre, y le explicaba a esta hermana que me hizo esa pregunta, me dice, entonces, ¿por qué en la iglesia siempre nos han dicho a nosotros que hay que bautizar
bautizarnos desde bebé, porque qué tal si el niño muere, como ya trae un pecado, el niño se va para el limbo, se va para el purgatorio. Número uno, en la Biblia no nos habla a nosotros de ninguno de esos lugares. Fíjate lo que dice el Señor aquí, en ese mismo capítulo 19 de San Mateo, dice: entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Mire qué hermoso. Y los discípulos les reprendieron, no, le reprendían a los padres porque decían: él no está aquí para hacer eso, vayan a llévenlo a la iglesia a presentarlo, él está aquí para sanar. Fíjate, y el Señor, ¿qué les dijo a ellos? Les dijo, pero Jesús dijo: dejad a los niños, venid a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Si un niño muere, el niño va directamente al cielo. Él es heredero del cielo. Usted y yo no. Usted y yo tenemos que confesarlo. Usted y yo ya pasamos una edad adulta. Usted y yo entendemos cuando hemos hecho mal. Un niño, usted le hace mal, le hace un daño, le pega, lo castiga y viene y después te abraza. Un niño, entre dos niños están peleando por un juguete, pero uno le puede empujar al otro y al ratito ya se están abrazando, se están besando, se están compartiendo todo. El niño no entiende, no tiene la capacidad de entender perfectamente de que somos pecadores. Fíjate que yo escuchaba a un pastor, un mensaje muy hermoso de un pastor, que el pastor decía: los niños nacen creyentes. El niño te cree todo lo que tú le digas, pero el adulto y el enemigo se encargan de borrar esa fe, de borrar la creencia, de borrar la sonrisa de un niño. Nosotros somos de todo lo que creó el Señor, somos lo más malo. Los animales no pecan, no tienen pecado porque no tienen alma, no tienen conciencia. Ellos solamente actúan por instinto. La naturaleza, cuando hace destrozos, es la naturaleza. Pero el hombre está atacando al mismo hombre. El hombre está actuando en contra del hombre, queriendo quitarle la vida a la creación de Dios. Y no todos somos hijos de Dios hasta que usted cree en el Señor Jesucristo, hasta que usted le confiesa a nuestro Señor Jesucristo. Entonces venimos a ser hijos de Dios. Fíjate, entonces, como yo le decía, y le explicaba yo a la hermana, el bautismo nos salva. Quiere decir, hermana, de que, por ejemplo, usted ya tiene un año, le digo yo, de ser cristiana. Usted cree en Cristo Jesús, ha creído verdaderamente de que usted es pecadora. Claro, me dijo, sí, claro. Yo todo lo que hacía antes, me dice, ya no lo hago hoy. Antes, me dice, yo engañaba al papá de mis hijos. Y él lo sabe, me dice, porque cada cosa que él mala me hacía, yo también se la hacía. Pero yo no sabía lo que yo hacía. Me dice, hoy que conozco al Señor, me he dado cuenta de que yo hacía mal. Claro que sí, eso es reconocer que somos pecadores, y eso es reconocer que nosotros en Cristo nueva criatura somos. Las cosas viejas han pasado. Se da cuenta que un niño no entiende esa parte y se quedó pensando y me dice, wow. Y así me dice, se murió mi mamá, se murió mi papá, se murió mis dos hermanos mayores, pensando que ellos eran salvos porque ya se habían bautizado desde pequeñitos. Error grande, le digo, error grande. Por eso mucha gente se pierde, por eso mucha gente no entiende. Para empezar, creamos en el niño una confusión espiritual, porque no sabe si cuando era niño se bautizó y ese bautizo cuenta. No cuenta para nada, porque eso solamente es algo que sus padres quisieron hacer por hacer una fiesta, por hacer una reunión, quizá por era la forma de ellos expresar su devoción, expresar su felicidad de que había nacido un niño en esa casa, pero
realmente delante de Dios no tiene eso validez. No sé si usted me está entendiendo. Póngame ahí un amén, por favor, si usted me está entendiendo. Creo que la hermana está ahí en las redes sociales. Creo que alcancé a ver su nombre ahí cuando la que me preguntó. Entonces aquí también muchas personas dicen que sí se puede bautizar de nuevo porque ya fueron bautizados cuando estaban pequeños. Claro que se puede bautizar. ¿Por qué? Porque usted ahora está consciente de lo que está haciendo. El Señor Jesús nos dio a nosotros el vivo ejemplo. Los niños deben de ser presentados. Cada niño que llega a un hogar es una bendición grande que Dios nos manda. Es un angelito que Dios nos manda, por decir así, porque no tiene pecado. Es una bella criatura que el Señor nos manda para que nosotros la cuidemos, para que nosotros cuidemos de ese bebé, pero sobre todo que nosotros podemos imponer manos sobre este niño, podemos ungirlo de aceite y presentárselo delante del Señor, para que el Señor, esos pasitos que va a dar este niño sean pasos agigantados en la fe espiritual, para que esas palabras que salgan de su boca sea palabra para glorificar al Señor, para que esas manos hagan el bien, para que esa vida, para que esa alma, el Señor la use grandemente para ministrar en su ministerio del Señor, para que el Señor lo use grandemente y mostrarle a ese niño cuando ya tiene la capacidad de comenzar a leer, darle Biblias de esas de muñequitos, explicarle, ponerle películas de niño, explicarles a los niños, irles explicando quién es Dios, porque así como va la generación hoy, de día en día, la generación está perdiendo, estamos perdiendo la sensibilidad, a veces hasta con nuestra propia familia la estamos perdiendo, ya no se diga con los demás que no tienen nada que ver con nosotros. Entonces mira, y aquí dice en Proverbios 21, vamos a leer Proverbios 22:6, como había dicho, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Instruir al niño, enseñarle al niño quién es Dios, enseñarle al niño que a ti te puede mentir. Claro que te puede mentir, pero que del ojo de Dios nadie se esconde, porque Dios es omnisciente, es poderoso, es omnipresente, está en todos lados. De ahí salió la palabra omni. El enemigo siempre ha querido transversar. Yo voy a estar hablando, estoy tratando de investigar más acerca de todo lo que el Señor usó para bien y todo lo que el Señor quería usar para que tú y yo conociéramos el bien, pero el enemigo lo ha tratado de transgiversar. Entonces eso va a ser en otra ocasión. Entonces el Salmo 51:5, vemos lo que dijo David. David estaba expresando de que él reconocía que el pecado de Adán todos lo traemos ya incrustados. Es como yo he explicado y le explicaba a esta madre. Le explicaba, es como cuando alguien hace un pastel, y lo he dicho muchas veces aquí, es solamente como con dibujos explicarte el pecado que un niño trae, el pecado que no es un pecado consciente. ¿Por qué? Porque es como cuando alguien hace un pastel, puede crear el pastel más hermoso con el mejor sabor que hay, pero si el molde que está usando tiene un hoyito, así cree 1000 pasteles, todos van a salir con ese defecto. Entonces eso es el pecado que nosotros traemos con solo el hecho de haber nacido en este mundo pecador, pero el bebé no tiene, por lo tanto no se debe bautizar, solamente presentarlo delante del Señor. No hay ninguna porción bíblica que avale todo esto. Entonces aquí vamos a ver lo que dice Lucas 2:21 al 40. Mire lo que dice Lucas 2:21 al 40. Usted dirá, ¿por qué tanto versículo, hermana? Porque quiero que le quede bien claro a todas las personas. Cuando la hermana me hizo esta pregunta, ella me dijo algo que me quedé pensando. Y aparte me acordé lo que yo había vivido allá en Israel.
de que muchas personas que tenían esa grande confusión si bautizarse o no, porque habían sido bautizados cuando estaban pequeños. Entonces aquí vamos a ver esto en Lucas 2:21. Mire lo que dice Lucas 2:21. Aquí vemos visto cómo el Señor fue presentado y quiénes estaban ahí. Fíjate que la razón de traer ellos al Señor Jesús al templo era para que el niño fuera presentado, pero no solamente eso, sino que para que hombres y mujeres de Dios oraran por ese niño, se lo presentaran al Señor. Aquí habla de Simón, dice, y le había sido revelado por el Espíritu a Simón que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Qué hermoso. Dice, y movido por el Espíritu vino al templo. Se da cuenta que cuando nosotros vamos a la iglesia no es porque nosotros querramos, es porque hay un Espíritu Santo que nos lleva y nos guía. Nosotros cuando tenemos la grande necesidad de ir a adorar y a honrar el nombre del Dios Altísimo en la iglesia, no es para ir a ver tanto al hermano. Claro, es una felicidad. Yo no sé si usted siente felicidad cuando usted ve al hermano en Cristo. Yo no sé si usted siente felicidad y se siente en su ambiente porque hay hombres y mujeres que alaban al mismo Dios que usted está alabando. Pero aquí estamos hablando también de que aquí él fue movido. Él estaba en su casa y fue movido y era un hombre piadoso, un hombre justo, un hombre recto, temeroso delante de Dios, un hombre que ayunaba, un hombre que oraba, un hombre que buscaba de la presencia de Dios. No le vamos a traer a nuestro niño a que cualquiera ore por él. No, tiene que ser alguien que nosotros sepamos, que nosotros veamos. A nosotros nos pueden mentir, eso es correcto, pero delante de Dios no. Y si nosotros traemos al niño a la iglesia para que el pastor ore por ese niño, para que el pastor lo presente, para que toda la congregación ore por ese niño y extendamos nuestras manos sobre ese niño para que sea bendecido. Tanto el Dios Altísimo, el Dios Todopoderoso está allí. En ese momento lo estamos haciendo partícipe de esa grande bendición, de esa grande alegría que hay en ese hogar. Y eso es algo que al Señor le agrada. ¿Por qué? Porque es un hijo. Cada hijo es una bendición que Dios le da a la mujer. Qué hermoso. Entonces dice, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido, dice, por el Espíritu, mire qué hermoso, y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer conforme a la ley, él le tomó en sus brazos y le bendijo. Mire qué hermoso. Ve cómo la bendición de un verdadero siervo de Dios cae sobre ese niño, cae sobre ese hogar, cae sobre ese matrimonio, cae sobre su casa. ¡Qué hermoso! Y dice, dice, y le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Qué hermoso. Entonces, más abajo, me voy a ir más abajo para que usted vea otra persona que también fue parte de esa gran bendición de bendecir a ese niño, de ser partícipe de ese gran momento en que presentaron a Jesús delante de su padre. Dice, estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Imagínense, quiere decir que desde un promedio de 16, 17 años, que era en el tiempo que ellos se casaban, básicamente. Entonces dice, y era viuda hacía 80. Mire cuántos años era viuda. Hacía 84 años. Ahora ya no hay mujeres que se queden viudas y que rapidito. Hoy se casan ya al año o menos del año.
ya se están casando. No sé cuántos de ustedes vieron a un pastor de Perú que la esposa en el hecho de muerte, le dijo a ella a quién tenía ya para casarse. Yo me sorprendo de todas esas cosas porque en verdad nosotros debemos de ver a qué iglesia nosotros vamos. ¿A quién le vamos a presentar a los niños? ¿A quién vamos a darle la opción de que nos ministre? Nosotros debemos de ser ministrados primeramente por el Señor, después por la palabra de Dios. Todo lo encontramos aquí, todo lo que usted quiera saber está aquí en las Sagradas Escrituras. Entonces dice, y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche, de día, con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Mire qué hermoso. Aquí nosotros vemos, hay mucha gente que, por ejemplo, puede decir, ¿y qué pasa con Cornelio? Que dice que cuando Pedro llegó a su casa se bautizó toda su familia. ¿Qué pasa con Lidia de Tiatira? Que también habla que se bautizó toda su familia. ¿Qué pasa con el carcelero de Filipos? Que se bautizó toda su familia. Sí, toda su familia, pero nunca la palabra de Dios habla de un bebé. Por eso nosotros tenemos que estar conscientes de que un bebé no se puede bautizar. Nosotros como cristianos, nosotros como adultos somos los que tenemos, como he dicho yo, la capacidad para nosotros entender lo que hacemos. Los niños son herederos naturales del reino de los cielos. Esto la Biblia lo dice, el mismo Señor Jesús lo dijo, porque de ellos es el reino de los cielos. Así es que si usted tuvo en alguna ocasión cuando no era cristiano algún bebé o alguien que nos está oyendo en este momento y el bebé ha partido a la presencia del Señor pequeñito, usted debe de estar seguro que ese niño, esa niña está descansando, está durmiendo para la gran redención, porque son sin pecado, no necesita bautizarse. Según la Biblia, solo los creyentes, los que creen, debemos de ser bautizados. Mire qué hermoso. Entonces, aquí vemos nosotros cómo Jesús mismo dijo que teníamos que dejar venir los niños a Él, porque de Él era el reino de los cielos. Fíjate, cuando Jeremías estaba pequeñito, el Señor le dijo que desde que estaba en el vientre de su madre, Él ya le conocía, ya le había puesto nombre, ya le había dado a él un don para que cuando ese niño creciera, todos nosotros creo que queremos eso para nuestros niños. Todos nosotros creemos y queremos que nuestros nietos sean niños brillantes, niños que sobresalgan en todos los sentidos, pero que sobre todo sean hombres y mujeres justos, rectos, temerosos delante de Dios. Una persona que esté siempre viviendo bajo la cobertura de Dios. Yo no sé cuántos ustedes me están entendiendo esta palabra que Dios está poniendo en mi boca hoy. Hay personas que me preguntan también, oiga hermana, y cuando nos bautizan, ¿en qué nombre nos deben de bautizar? Nos deben de bautizar en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y de la preciosa persona del Espíritu Santo, bautizado en los tres. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su rol, cada uno hace lo que va a hacer en tu vida. Dios Todopoderoso es el que te ha dado a ti la capacidad de entender, la capacidad de comprender. Jesús es el que te dio, el que pagó el precio por ti, el que ya pagó por medio de su sangre. Hemos sido nosotros redimidos, hemos sido comprados, lavados, y el Espíritu Santo es el que nos va a ministrar, el que nos va a guiar, el que va a ser siempre al lado de nosotros, el consolador, el que nos va a instar a hacer lo bueno, el que cuando hemos hecho lo malo nos va a estar
Ahí, hiciste mal, dijiste mal, hiciste lo que no era correcto. Yo no sé si usted me está entendiendo, por qué no se debe de bautizar. El día domingo estuvimos en una presentación de un bebé muy hermoso. Algo que me admiró a mí es que el niño tiene como un mes. Y cuando estábamos orando por el niño miraba a toda la gente, movía la cabecita y miraba a toda la gente. Y yo hubo un momento en que no cerré mis ojos, sino que veía ese bebé que estaba tan activo, tan como nacen los niños ahora, tan despiertos, y miraba al bebé, y cuando la persona que lo estaba presentando hablaba, se le quedaba mirando. Y yo decía, Dios mío, qué niño más hermoso, cómo tú le das ya nos muestra a nosotros, sin ser doctores, que ese niño tiene un buen oído, que ese niño está entendiendo que alguien está hablando, está reconociendo el sonido, está sabiendo de dónde viene la música, de dónde viene todo. Los niños son inteligentes, por lo tanto nosotros a nuestros niños desde pequeñitos les debemos de hablar de la palabra de Dios. En vez de hacer tantas cosas que nosotros hacemos, como comprarles juegos que no son buenos o cosas que no tienen nada. Está bien, el niño debe de jugar, claro que sí, está bien, el niño debe de tener su tiempo para hacer sus cositas, pero nosotros debemos de hablarle de la palabra de Dios, instruirlos, traerlos. Nosotros quizás como padres hemos fallado, quizás no trajimos a nuestros hijos a la escuela dominical, pero ahora que tenemos nietos, nosotros lo podemos hacer con ellos, para que estos niños vayan conociendo, vayan reconociendo que ellos tienen una posibilidad cuando sean grandes de servirle al Señor, de entender de lo que se debe y lo que no se debe hacer. Yo no sé si usted ha entendido este mensaje hoy. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. ¿Usted cree que un niño entiende que le digan que Cristo es la resurrección y la vida? Un niño no tiene el conocimiento, vuelvo a repetir, no tiene la capacidad, pero usted y yo sí. Y eso es el regalo que nosotros, eso es el evento que todo cristiano que amamos a Dios con todo nuestro corazón entendemos, y esa será la gran fiesta que tú y yo tendremos, la gran comisión que nos espera. Ese es el regalo que el Señor nos tiene a cada uno de nosotros, dándonos un nombre nuevo, una nueva vida en Cristo Jesús, aquí viviendo en este momento en la tierra. Nosotros como cristianos ya no sabemos de haber bautizado. Le decía yo a esta hermana, usted no se ha bautizado. ¿Por qué no se ha bautizado? El pastor suyo sabe que usted no se ha bautizado, y me dijo, no, nunca he hablado de eso con el pastor. ¿Usted se quiere bautizar? Le digo yo, porque el bautismo, déjeme decirle de que el bautismo, pues como le dije anteriormente, no salva, pero es un acto de obediencia. Si yo he creído en Cristo, ¿qué me impide al bautizarme? No me impide nada. Entonces me dijo, sí, la verdad que yo sí quiero bautizarme. Entonces le dije, hable con su pastor y dígale que usted quiere saber más acerca del bautismo. El bautismo, ¿qué significa? Es que usted va a enterrar el viejo hombre, y cuando usted sea sumergido en esas aguas, antes le digo, y las iglesias, las sinagogas, se tenían que lavar las manos, se tenían que lavar la cara. Muchos de ustedes han ido a Israel conmigo y saben de que en cada sinagoga afuera hay una fuente donde se lavan, donde ellos se lavan las manos, se lavan los pies, se lavan todo. Entonces el agua sabemos que es pureza, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de ser sumergidos en agua, para que cuando nosotros ya salgamos del agua, nosotros estemos, como dije, un acto de obediencia, un acto de fe, un acto de decir, ok, soy nueva criatura ahora, he sido lavado por tu sangre, he sido lavado, Señor, que mis ropas están limpias, me quiero sentir así. Yo no sé cuántos de ustedes cuando se bautizaron tuvieron el deseo de llorar, el deseo de
era una felicidad enorme que había. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba allí ministrando. El Espíritu Santo estaba regocijado porque tú hiciste esto que el Señor nos enseñó a hacer, porque nosotros hemos sido obedientes a hacer lo que Cristo nos mandó a hacer. Entonces le decía yo, ese ahora no quiere decir, le dije yo, que si usted no se bautiza no será salva. Claro que usted salva si ha creído en Cristo Jesús. Mire el hombre aquel que murió en la cruz juntamente a la par de Jesús. Él no tuvo tiempo de bautizarse, pero él fue salvo. ¿Por qué? Porque él reconoció allí. Es que la salvación es reconocer que nosotros hemos pecado delante de él, que somos inmerecedores de ese regalo que él ha dado, de ese camino que el Señor ha abierto para que nosotros caminemos y pasemos al otro lado de la vida vieja, antigua que nosotros teníamos, a vivir una vida nueva, una vida renovada, una vida transformada, una vida cambiada, una vida conforme al corazón de Dios. Nosotros somos cartas abiertas delante de todo el mundo para que la gente, tu familia, la gente que quizá no ha conocido a Cristo todavía, puedan ver que en ti se ha hecho verdad todo lo que está plasmado en las sagradas escrituras. La palabra de Dios nos habla bien claro que se lo voy a leer aquí lo que dice. Yo no sé a cuántos les está gustando este devocional, porque hay muchos que quizás nosotros un día nos vamos a tener la oportunidad de hablar con alguien que está en esa misma posición. A ver, dice, fíjate que aquí el Señor nos habla claramente cuando Jesús dijo que nosotros, para ser salvos, teníamos que confesarle con nuestra boca. La boca se confiesa, pero con el corazón se cree. Para salvación es todo lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente nosotros estamos bajo la cobertura de Dios. Mientras nosotros no hemos creído en Cristo Jesús, no le hemos confesado a Él, solamente somos creación de Dios. No somos hijos de Dios, solamente somos creación. Pero ya cuando nosotros hemos creído en Cristo, hemos dado ese paso de arrepentimiento y hemos dado en nuestra vida al Señor para que Él administre, para que Él nos guíe, para que Él nos lleve, para que Él nos sacie, para que Él nos alimente, y ponemos todos nuestros planes, nuestros proyectos, nuestros sueños en las manos del Señor. Hacemos al Señor partícipe y hay un Espíritu Santo que está siempre con nosotros. Dice la palabra de Dios que aquí cuando el Señor Jesús, antes de partir, Él les dijo: yo me voy, pero vendrá el Consolador. El Consolador es el Espíritu Santo, el que nos va a redarguir de todo lo bueno o malo que nosotros hagamos. Hay que trabajar juntamente con el Espíritu Santo para trabajar en conjunto. La Biblia habla de que también seremos bautizados en agua y en el Espíritu Santo. Es ahí donde yo le decía, por ejemplo, cuando yo me bauticé, yo lo tengo bien claro que el día que yo me estaba bautizando, cuando el pastor estaba hablando, cuando el pastor me estaba haciendo esas preguntas, yo con mucha convicción y empecé a llorar, y yo no sabía ni por qué lloraba, pero tenía una felicidad dentro de mí y yo me sentía digna en ese momento. Yo no sé cuántos de ustedes han pasado por una situación así. En ese momento yo me sentía digna. Fíjate que a pesar de saber que había sido una mujer que había dado ese paso de cambiar, de querer cambiar
todo lo que yo había hecho anteriormente. En ese momento yo me sentía agradecida con el Señor, porque reconocía que a pesar de mis pecados, Él me había perdonado, y me sentía digna en ese momento y de decir: Señor, gracias, con una gratitud grande, porque el Señor, no todos van a ser salvos. Usted lo ha leído en Mateo 24, dice que hay dos mujeres que estarán moliendo, una será tomada, la otra será dejada. Hay dos que estarán durmiendo, uno será tomado, el otro será dejado. Hay 10 vírgenes, 5 serán llevadas y 5 serán dejadas. O sea, la Biblia es clara. La Biblia nos dice a nosotros que la mitad del mundo realmente se va a perder, porque quieren andar por la puerta grande, por la puerta lo que no les cuesta, por andar en las cosas del mundo, en el pecado. Dios nos da la oportunidad a todos, para que nosotros procedamos al arrepentimiento, pero es aquel que tiene el discernimiento, el conocimiento de entender de que Cristo está hoy aquí en este día. Cristo quiere bendecir a tus niños en tu casa, quiere bendecir si tú tienes hijas, tienes nueras que están embarazadas. Ora sobre esos niños desde ya, ora sobre esos niños. Si acaba de nacer un bebé en tu casa, en tu familia, ora sobre ese niño. La hermana Lidia y yo hemos orado, y vamos a tener un tiempo específico, un tiempo especial para hacer esto con la bella Rebequita, que acaba de nacer. Qué hermoso. Yo le doy gracias al Señor, porque un hijo me dio a mí, pero me ha dado 4 nietos hermosos. Jacob, Israel, Moisés, Ezequiel, Génesis y Rebeca Belén. Mire qué hermoso. Todos ellos se los presento al Señor y le digo: Señor, esta descendencia que tú me diste es tuya, bendícelo, guárdalos, cuídales, que sus años sean, los años que tú les vas a dar de vida, sean prósperos en ti, en tus caminos, que estos niños tomen buenos caminos, buenas decisiones, que tu Espíritu Santo siempre esté ahí redarguyendo, transformando, que estos niños nunca se les olvide en dónde nosotros los estamos criando desde ahora, desde pequeño, porque van a venir tantas cosas difíciles para nuestra juventud, para nuestros niños, que a nosotros nos parecen difíciles de comprender, mas para ellos va a ser totalmente normal. Nosotros vamos a ser los anormales. Ellos se van a admirar de nosotros, de que nosotros no estamos de acuerdo con tantas cosas que están pasando hoy en este mundo. ¿Por qué? Porque ellos ya están naciendo en eso. Se les hace tan natural, que a nosotros, que venimos de otra época, de otra etapa, que venimos de hogares donde los padres se respetaban, donde los niños, cuando hablaban de las cosas de Dios, nosotros teníamos que estar calladitos. Nosotros en la iglesia, nosotros teníamos que respetar al hermano, al anciano. Ahora ya no, se ponen al tú y al tú con el anciano. No, nosotros debemos respetar las canas, debemos respetar los años. Pero ¿qué pasa ahora con esta nueva juventud? Y así en esa juventud estarán nuestros niños. Por eso hoy es el momento que nosotros debemos de darle gracias al Señor, presentar estos niños para que cuando ellos tengan sean adultos, lo suficientemente adultos, los que ellos comprendan correctamente que es ese paso tan hermoso de arrepentimiento, ese paso de entender que todos somos pecadores, que por lo tanto, como dice tu palabra, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero si son niños, ellos son herederos del reino de los cielos. Yo no sé si usted me entendió este mensaje o no. Vamos a orar por nuestros niños. Vamos a darle gracias al Señor por este día tan hermoso que Él nos ha permitido presentarnos delante de Él para este día. Yo no sé, creo que ahí está la hermana que me hizo la pregunta. Ahora no sé si ya me entendió la hermana, si ya entendió. También me preguntó en qué nombre se bautizaba. Ya sabemos que se bautiza en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y de la preciosa persona del Espíritu Santo. Inclinemos nuestro rostro ahí. Fíjate que yo le voy a contar algo que me pasó. Ahora el enemigo no quería que yo diera este mensaje. Le voy a explicar por qué.
Cuando me levanté, me empecé a sentir mareada, me empecé a sentir con náuseas, me empecé a sentir como que me faltaba el aire, y por un momento dije, no creo que pueda dar esto, y de ahí rápido me puse a pensar, no, Señor, tú tienes un motivo. Porque no es casualidad que en Israel, en este viaje que yo acabo de hacer, 7 personas tenían esa confusión. Hermana, no sé si hacer esto, no sé si hacerlo, porque no quiero faltarle al Señor. Claro, mira qué hermoso, no quieren faltarle a Dios. Qué hermoso es saber que a partir de ahí ya está ese respeto a Dios. Porque yo fui bautizada cuando era niña. ¿Será que yo me puedo bautizar? Yo quisiera. Pero entonces ahí abrí las Sagradas Escrituras y les enseñé cómo conscientemente usted está consciente, usted cree, usted reconoce, usted está segura. Entonces usted se debe de bautizar, porque cuando era niño no entendió, y justo en esa misma semana me habla esta hermana y me dice que cómo hace ella para bautizar a su niño. Entonces entiendo de que en medio de la iglesia hay personas que quizás son nuevas en la iglesia y no han hablado con sus pastores de esta situación. Quizás tienen la confusión espiritual de que ya son salvos porque desde pequeñitos los bautizaron. Quizás no entienden por qué se tienen que bautizar de nuevo. Entonces sabía yo que esta es una guerra espiritual realmente, y me sentía tan mal, y yo dije, no, Señor, yo lo tengo que hacer, porque realmente yo estaba bien anoche, me acosté bien, dormí bien, me levanté en la madrugadita antes de hora y no me sentía mal. Entonces es necesario dar el mensaje. A veces el enemigo quiere poner obstáculos, quiere poner a levantar fortalezas, pero sé que este mensaje no es en balde, sé que este mensaje tiene conocimiento bíblico, y por lo tanto va a llegar a esas personas, abrir el conocimiento, a llegar a esas personas que necesitan saber. Después vamos a hablar sobre el bautismo realmente de un adulto. Vamos a hablar y vamos a hacer algo bien ¿cómo se llama? Bien profundo en ese sentido. Bueno, vamos a inclinar nuestro rostro ahí donde usted está para darle gracias al Señor, para decirle al Señor que hemos entendido su palabra y que Él nos use, para que cuando sepamos de alguien que tiene un bebé, que acaba de nacer ese niño, nosotros le podamos decir, ¿por qué no presentas tu niño para que el Señor lo bendiga? Mira, la Biblia nos habla de esto. El Señor le traían niños para que Él impusiera manos, para que Él orara, para que tu niño ande en los caminos, para que un día, a pesar que ande en el mundo, Él pueda venir nuevamente. Dice que si tú lo instruyes, ese niño le va a quedar algo en su mente, le va a quedar algo en su corazoncito, que va a entender de que hay un Dios todopoderoso, un Dios soberano, y ese niño va a volver a tus caminos. Hay un plan de Dios a todos aquellos niños que son presentados. Dios no desecha a nadie. Bueno, vamos a inclinar nuestro rostro. Padre amado, Padre misericordioso, en esta hermosa mañana, Señor, hemos venido delante de tu presencia, Señor, dándote toda honra y toda gloria. Tú eres el único, Señor, que puede bendecir. Tú eres el único que puede instruir. Tú eres el único que puede, Señor, en los años de vida, Padre Santo, abrir camino, Padre Santo, repartir dones, repartir bendiciones, Señor, y dar la salvación. Padre Santo, te pedimos hoy en este día, Señor, que seas tú ministrando cada familia donde hay un bebé, Señor, que seas tú ministrando, dándonos la capacidad, Señor, para entender de que ese niño necesita ser presentado delante de ti, Señor, no para salvación, sino que para que en sus años de vida, Señor, los años sean prósperos, esos años sean de bendiciones que tú les des, para que donde cada pasito que comience a dar este niño, Señor, lo lleve a pasos agigantados hacia ti, Padre Santo, para que todo su intelecto, Señor,
Señor, que apenas comienza, Padre, pueda ser asimilado como una esponjita, Padre bendito, que puedan asimilar tu palabra, Señor y Dios todopoderoso, altísimo Rey de gloria. Ayúdanos, Señor, danos la capacidad, danos la sabiduría, como aquella mujer, Señor, Ana, que vivía en el templo, Señor, adorando tu nombre. Haznos a nosotros así, Señor, mujeres ancianas de bien, ancianas, Señor, que vivan bajo tus pensamientos, bajo tus preceptos, Señor, bajo tus mandamientos, bajo tu gracia y tu favor, Señor y Dios todopoderoso. Ayúdanos, Señor, a ser hombres y mujeres, Señor, de bien, justos, rectos, temerosos delante de ti, que te podamos entender, Señor, tus deseos, Padre Santo, porque tú solamente deseo de bien tienes para con nosotros. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por cada niño en cada hogar, Señor, por cada niño, Señor, que el futuro de esos niños seas bajo tu protección, Señor, que el futuro de estos niños, Padre Santo, sea bajo tu cobertura. Bendito Dios, preséntate, Señor, en algún amiguito, en alguna maestra, Señor, en alguien, para que en una abuela, en una madre, Señor, preséntate tú, Padre Santo, para que este niño, Padre bendito, te pueda conocer y pueda, Señor, cuando llegue al tiempo de la comprensión, pueda comprender, Señor, de que tú eres bueno, que tú eres, Señor, el que nos ha permitido vivir, Señor, cada día, que tú eres el que sopla en nosotros, Señor, el oxígeno, que tú eres el que nos da la oportunidad de ver toda tu grandeza, Señor, de ver todo lo que tú has creado, Señor, y que me has creado a mí, nos has creado a cada uno de nosotros, no hemos sido creados por nosotros mismos, Padre amado. Venimos, Señor, porque a ti se te plació, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, danos sabiduría, Padre Santo, hoy en este día, Señor. En este día te presentamos espiritualmente a todos nuestros niños, Señor, pero hablándole a nuestros hijos para que ellos también den ese paso de presentar a nuestros nietos, Padre amado. Padre Santo, gracias, Señor. Hoy todo se ha hablado, Señor, bajo tu palabra, Señor, no bajo la mía. Todo se ha hablado, Señor, conforme a las Escrituras, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén. Que el Señor les bendiga, que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes, que el shalom de mi Padre esté alrededor de tu familia hermosa. Gracias, gracias, gracias. El domingo estará ministrando la hermanita Lidia de 9 a 10. Y de ahí estaremos en la iglesia, en el culto, dándole gracias al Señor. Bueno, que el Señor le bendiga. Si usted cree que estos devocionales son de grande bendición, que te abren más tu conocimiento, que quizás Dios habla a tu corazón, que el Señor usa este momento para hablarte, que alguna porción entró a tu vida, que el Señor te habló, te enseñó, te mostró algo, por favor le pedimos que lo comparta en las redes sociales para que otras personas que quizás aún dentro de la iglesia todavía tienen esa confusión. Que el Señor les bendiga, que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Amén.